Muy bien, mis queridos hermanos. Qué alegría verlos. El día de hoy vamos a estar aprendiendo un tema, ¿no? Que lleva como título Asuntos de Fe. Entonces vamos a estar hablando de varios versículos que hablan de la fe sin repetir enseñanzas pasadas, ¿no? Porque el asunto no es repetir, aunque si el Señor lo manda, gloria a Dios, ya que en Él siempre hay cosas nuevas. Pero sin repetir las enseñanzas que ya hemos dado, vamos a hablar de otros textos que tienen que ver con versículos de fe, asuntos de fe. Entonces, eh, este tema es muy importante, hermanos, ya que lamentablemente este tema se ha desconfigurado en el ambiente cristiano. Ya que, por ejemplo, para los hermanitos, para la mayoría de cristianos, cuando hablamos de fe, siempre es para conseguir lo que tú quieres. Cuando hablamos de fe, es siempre para que Dios te dé cosas. Cuando hablamos de fe, es siempre para de repente lograr cosas de Dios, ¿no es cierto? Dinero, plata, trabajo, posesión, etc. Pero lo mismo le pasa a los inconversos, ¿no? Los inconversos, por ejemplo, en el tema de la fe, hablemos, por ejemplo, otro ejemplo, en el tema del amor. Para el inconverso, ¿qué es el amor? Uno le habla, por ejemplo, de guardar la palabra. No, Dios es amor. Basta que yo sepa que Dios me ama. Está bien, pero Dios te ama, pero búscale. No, basta que yo sé que Dios es amor. Y si Dios es amor, el que ama, ama, hermano, el que ama, ama. O sea, así como el inconverso, por ejemplo, ha desconfigurado, hermano, esta temática acerca del amor, lo mismo le ha pasado a los cristianos. Hemos desconfigurado también la temática, digamos, el tópico de la fe, creyendo de que la fe es solamente para animarte, es solamente para que recibas, es solamente para que Dios te bendiga, es para solamente para conseguir cosas. Y no solamente es para eso, hermano, esa es la parte más básica de la fe. Yo te recomiendo, hay un tema, está en el YouTube. Está en el YouTube. Ese tema lleva como título, puedes buscarlo en el YouTube, como cómo crecer en fe, cómo crecer en la fe, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de las características de la fe, ¿no? Que son las que nos ayudan a crecer en fe. Entonces, ese tema te ayuda a saber que la fe está conectada con otros temas bíblicos y de que todo aquel que tiene fe va a andar en temor de Dios también. Todo aquel que tiene fe va a andar en obediencia. Todo aquel que tiene fe va a amar sus mandamientos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, te recomiendo. Ese tema es muy bueno, hermano. Lo dimos en dos partes. Se llama Cómo crecer en fe. Te lo recomiendo. Y bueno, vamos el día de hoy a entrar en Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Hebreos 11, 1 en adelante. Es importante también entender lo siguiente. Es importante entender también que la palabra de Dios dice que no es de todos la fe. O sea, va a haber gente que se va a morir nunca creyendo. Va a haber gente que va a preferir 1000 veces ser atea que creer en Dios, ¿no? Y a veces muchas de esas personas serán un familiar, serán uno o dos amigos que tengamos, vecinos, ¿no es cierto? Y no te sorprendas porque la Biblia dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. O sea, hay gente que tiene una naturaleza de simplemente rechazar a Dios, no creer en Dios. Por eso que el Señor habla mucho, ¿no? De la naturaleza, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y los que no lo son. Por ello, algunos creerán, pero hay personas que nunca creerán, porque no es de todos la fe. Eso es importante que lo comprendamos. Ahora bien, este capítulo habla de la fe. No creo que pueda terminar contigo este capítulo, pero sí te voy a acompañar a leerlo de repente. A ver, vamos a irnos a los versículos. Hasta el último, así, uf, así un flash. Ah, ya, mira. Son, por ejemplo, 40 versículos. De repente te acompaño los primeros 20, ¿no? Vamos al verso 1. Los primeros 20 te voy a acompañar, de tal manera que luego los siguientes 20 versículos tú puedas ya, digamos, seguir, continuar, ¿no? Porque si los 40 para mí serían 40 semanas y yo creo de que podemos estar juntos, ¿no es cierto? Aprendiendo, pero también tienes que aprender de la mano de Dios a depender de Él. Muy bien, vamos a hablar acerca de la fe. Comenzamos. Verso 1, asuntos de fe,
principios de fe, comencemos con el primer principio. Verso 1, dice la palabra de Dios, es pues la fe, aquí todo este capítulo habla de fe, ¿ya? Vamos a crecer en fe tremendamente y vamos a aprender que la verdadera fe camina también con otros tópicos bíblicos. O sea, no es un asunto de solamente creer, como algunos, ¿no? Hermana, ¿tú congregas? No. Hermana, ¿y tú, digamos, estás sirviendo a Dios? No. Hermana, ¿y tú, digamos, tienes temor de Dios? No. Yo hago lo que yo pienso, lo que yo quiero. Ah, pero tengo fe, ¿ah? ¿Tengo una fe? Uy, o sea, eso no existe, hermano. No, eso no existe. Por eso Santiago dice que los demonios también creen, ¿no? Pero ellos creen, ¿no es cierto? Y dice, y hasta tiemblan, ¿no? Pero ellos no obedecen, ellos no perseveran en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, fe no solamente es decir yo creo, vamos a hablar los principios de fe, que son asuntos de fe. Vamos, hermano, vamos a meternos de lleno, ¿ah? Muy bien, dice, es pues la fe, primer principio, es pues la fe la certeza. Esa palabra certeza habla de seguridad. O sea, la fe me da una seguridad a mí. Me da una seguridad. Es pues la fe la seguridad de lo que se espera. Por eso tú puedes distinguir a un creyente, a un cristiano de fe, a alguien que no tiene fe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La seguridad que él siente. No, Dios está conmigo. No, yo creo en la palabra. No, Dios es real, hermano. No, si su palabra dice se va a cumplir. Gloria a Dios. No, yo quiero obedecer a Jehová porque Él es real para mí. Hablan con una seguridad porque la fe te da seguridad, ¿no? Y la fe, y el antónimo, ¿no es cierto? La incredulidad en un tema, en un asunto, te hace inseguro en aquello. Por ello, la fe verdadera te da seguridad, la característica de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero cristiano, ¿no? Por eso dice la palabra que nuestra fe es el ancla, ¿no es cierto?, de nuestra salvación. O sea que nos mantiene seguros en Él, nos da seguridad. ¿No es cierto? Por ello nosotros podemos pasar los peores problemas, aún podemos estar siendo amenazados de muerte, pero tenemos una seguridad de que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? De esperarlo, ¿no? Y de saber de que Él es real y aquel que lo prometió lo va a cumplir. Recuerda esa palabra, seguridad. Seguridad, eso da la fe. Seguridad, ¿no es cierto? Seguridad de saber que Dios está conmigo. Seguridad de saber de que no estoy solo, que su palabra es real. Seguridad de saber de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Seguridad, ¿no? Lo contrario de seguridad es incredulidad. Ay, no sé, no me siento seguro. ¿Será que Dios esté conmigo? ¿Será que Dios, ay, y si me muero? ¿Y si me suelta? ¿Y si Dios no existe? ¿Me estás entendiendo? Entonces, la fe, cuando alguien cree realmente con todo su corazón y tiene la verdadera fe, ¿no? La fe salvadora, la fe bíblica, la fe de aquellos que realmente creyeron y por cuanto creyeron hay un cambio en sus vidas y tienen la fuerza para permanecer a través de los años, perseverar. En cambio, los que solamente creyeron pero no tuvieron la verdadera fe, la fe salvadora, ¿no es cierto? Entonces no ocurre ningún cambio. O si no, cambian, pero es un asunto como cuando habla en la parábola del sembrador, ¿no? Dice que habla de algunos que creen por un tiempo, pero luego vuelven atrás nuevamente. Creyeron por un tiempo, pero vuelven atrás. O sea, fue un creer solamente, pero no fue la fe bíblica, la fe verdadera, la fe salvadora. Entonces, es importante que nosotros podamos saber que la fe bíblica produce seguridad, ¿no es cierto? Esa es la seguridad
con la que hablaba Pablo cuando predicaba la palabra, ¿no? Y yo estoy seguro de que el Dios que me llamó está conmigo, ¿no es cierto? Pablo hablaba la seguridad que él tenía, la convicción, la valentía. ¿Te acuerdas de los apóstoles, hermanos, cuando les prohibieron predicar y ellos respondían a las autoridades que les prohibían predicar? Ellos respondían diciendo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar. Esa seguridad, esa osadía, esa valentía, mi querido hermano, es la seguridad que da la salvación. Por eso un hermano medroso, pusilánime, un hermano, ¿cómo decirlo, hermano? Con una, no sé, un hermano, digamos que no tenga esa fuerza, esa seguridad en las cosas de Dios, yo analizaría bien, ¿no? Analízate, ¿cómo está tu fe? No, si eres creyente. Y muy posiblemente en algunos, de repente todavía no tienen la fe verdadera, porque la fe verdadera te da seguridad, ¿no es cierto? Te da seguridad para poder saber de que Dios es real y que Dios está contigo y conmigo. Muy bien. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Por qué la iglesia espera al Señor? ¿Por qué con tanta seguridad? Porque tenemos fe. La fe da seguridad. Y la convicción de lo que no se ve. Mira, hermano, aquí está la principal prueba de todo aquel que, siendo ateo o siendo gnóstico, te dice: demuéstrame que Dios existe. Mira, hermano, yo he conversado con muchas personas y hemos hablado de ciencia, hemos hablado de filosofía, hemos hablado, mi querido hermano, de historia, hemos hablado de Biblia. Y a veces, hermano, por más que uno convenza a alguien, el que no quiere creer, ¿no? Simplemente te va a decir: sí, pero eso tiene muchas explicaciones, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él siempre va a decir: no, yo quiero que Dios se me presente para recién poder creer. Pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra. Dice que la fe es la convicción, el estar convencido. ¿Qué te hace estar convencido? ¿Cuál es la prueba? ¿Ah? La convicción, la prueba de lo que no se ve. ¿Cuál es la prueba? La convicción, la señal de aquello que no vemos. La fe. Es un asunto de fe, hermano. Como te decía, yo he conversado con gente, hermano, y nos hemos ido por varias materias hablando y yo tratando de que comprendan de que es imposible, de que hay un diseño y que no hay un diseñador. Que es imposible hablar de que haya, por ejemplo, un resultado y que no haya, hermano, algo creativo, algo que lo haya hecho. Es imposible, hermano. ¿No es cierto? La nada no crea nada. ¿No es cierto? O la nada no crea algo, ¿no es cierto? La nada es nada y ahí queda todo. Por ejemplo, cuando hablamos de la explosión, del Big Bang, ¿no es cierto? Eso es como que yo agarro una dinamita en este momento, ¿no? Una dinamita en este momento y la eche fuera, ¿no? Ahí en un parque, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese parque? ¿Usted qué me va a decir? Uy, pastor, usted lo que va a hacer es de que va a destruir el parque. Y que yo le diga a usted: no, hermano, porque esa explosión lo que va a hacer es crear un sol, una luna, estrellas, un planeta y seres humanos y plantas, ¿no es cierto? Dentro del, del parque donde he echado la dinamita, la explosión. ¿Usted qué me va a decir? Está loco ese hombre, ninguna explosión crea cosas. Bueno, pero más sin embargo hoy se habla, no, que hubo una explosión. Tú viste la explosión, tú estuviste ahí, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, cuando vemos un diseño, cuando vemos la creación, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios, porque no solamente vemos materia, vemos diseño. ¿Me estás entendiendo? Vemos diseño. Por ejemplo, cuando se habla de la evolución, ¿no es cierto? Y se dice de que el ser humano vino del mono, y se habla, hermano, de teorías, espurias, de falacias, como por ejemplo el hombre de Cromañón, ¿no es cierto? Que luego se descubrieron de que son mentiras, pero hasta se enseñan, mis queridos hermanos. Tú puedes googlearlo y hasta el día de hoy no se ha descubierto que ningún animal haya dejado de ser animal para convertirse en ser humano. Hermano, una cosa son los animales, otra cosa es el ser humano.
pero se sigue hablando y todavía se menciona como la teoría de la evolución. Entonces, mis queridos hermanos, más sin embargo, cuando la Biblia habla de Dios, lo dice claramente, no es la teoría de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios es real. Dios es el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, cuando alguien te diga, no, pero yo sé que la nada no crea cosas, sí, yo sé la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, sí, yo entiendo de la causa y el efecto. Yo sé que para que algo tenga vida es porque yo entiendo todo eso, pero yo quiero que Dios se me presente. Tú respondes de la siguiente manera. Mira, mi querido hermano, la única manera, mira, mi querido hermano ateo, mira, mi querido hermano gnóstico, la única manera que tú creas es por la fe, porque la fe es la prueba. Velo en otras versiones de la Biblia, por ejemplo, en la versión TLA, la traducción del lenguaje actual. Ahí no dice convicción, dice prueba. La fe es la prueba que el hombre necesita, la señal, la convicción de aquello que no se ve. Entonces, todo aquel que de repente dice, ¿no? Denme la señal, la prueba para saber que Dios existe, acércate a Dios con todo tu corazón y pídele, Señor, si tú existes, entra a mi corazón, cambia mi vida, dame esa fe para creer en ti. Si tú le pides de corazón, tú vas a tener la prueba máxima, porque la prueba máxima que Dios es real es la fe, es la fe. Por eso yo he conversado, hermano, repito, he conversado hasta con rectores de universidad. He conversado, hermano, con gente que por más que, repito, hemos hablado de Biblia, no, pero la Biblia no, por otro campo, ya hablemos de ciencia, no, pero hablemos de filosofía, ya no, pero ya hablemos en el campo de la lógica, ¿no es cierto? Ya hablemos de historia, por más que hemos hablado, hermano, siempre, no, pero yo, si Dios no se me presenta, yo no creo en Él. Bueno, tú no necesitas que Dios se te presente, porque según la Biblia, al que Dios se lo presenta, lo mata. Porque el hombre no puede ver a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros sin Dios somos pecadores al 1000%. Entonces el ser humano, según la Biblia, si Dios se le presenta, se muere en aquel momento. Entonces tú no necesitas que Dios se te presente. Tú necesitas rendirte a Dios. Necesitas con corazón sincero decirle, entra a mi corazón, Señor. Cambia mi vida. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber por qué ese hombre que está ahí está predicando tanto de ti y me cuenta que desde los 16 años predica tu palabra y mira cuántos años y su vida la está gastando en ti y no la estoy gastando, la estoy invirtiendo en lo mejor que puede uno invertir su vida, que es en los caminos de Dios. Entonces, la única manera de que tú puedas encontrar a Dios no es de que yo te pruebe, no es que yo te quiera convencer. La convicción es la fe. La fe es la señal irrefutable de aquello que no se puede ver, de aquello que no puedes ver con tus ojos físicos. ¿Es cierto? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mira, vamos a recapitular el versículo 1, porque hermano, ya llevo 20 minutos hablando, recién llevo 20 minutos hablando y todavía sigo en el verso 1. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando asuntos de fe. Asuntos de fe. Entonces, ¿qué es la fe? La seguridad. ¿No? Entonces, ¿qué ofrece la fe? Aquel que la tiene, una seguridad a su Padre Santo. Si Dios te dijo algo, al que tiene fe, ese se agarra de Dios, Él lo va a cumplir. Mátame si quieres, pero yo confío en que Dios está conmigo. ¿Me estás entendiendo? La fe da seguridad. Y lo segundo, la fe da la prueba, la señal, te convence a aquello que no ves. Entonces, la gente que dice, yo no veo a Dios y por eso creo, te doy una solución. Ten fe, pídele a Dios. Yo quiero tener fe, Señor. Entra a mi corazón, entra a mi vida y verás cómo Dios hasta te levanta el doble, el triple, más que a nosotros. Muy bien. Aleluya. Verso 2. Vamos para allá. Verso 2, que dice la palabra. Saca tu Biblia, hermano. Saca tu Biblia. Muy bien, dice la palabra, porque por ella, ¿quién es ella? La fe. Vamos a hablar del segundo principio en este estudio, asuntos de fe.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Isaac, de Jacob, cuando hablamos, hermano, de José, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Josué, cuando hablamos, amados hermanos, de los jueces, cuando hablamos de David, de Salomón, cuando hablamos, mi querido hermano, de Isaías, de Jeremías, cuando hablamos de los profetas menores, cuando hablamos de todos esos siervos llamados los antiguos, dice la Biblia que ellos lograron terminar su carrera por la fe, que ellos lograron hacer las cosas bien por la fe, porque la fe te ayuda, hermano, ¿a qué? A tener buen testimonio. Aleluya, Padre Santo, ¿qué está pasando? Mira, hermano, escúchame bien lo que te voy a enseñar. Por eso, no estoy atacando, no, pero yo necesito ser directo. Esos hermanitos que creen que fe es solamente gritar, ¡ah, Dios te va a dar la idónea que tú estás pidiendo! Ten fe, recíbela. Y no es cierto. Oh, sí, Dios te va a dar plata, la plata, ¿no es cierto? O si no, esos hermanos que creen que fe, les gusta estos temas porque la fe, para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios, hermano, esa es la puertita del creer, porque al que cree todo le es posible, está bueno, está excelente. Pero la fe tiene sus amigos, búscalo, hermano, ya hemos enseñado, hemos hablado de qué es la fe según la Biblia, ese es un tema nomás, hemos hablado de la fe y sus amigos, hemos hablado de características de la fe, hemos hablado de cómo crecer en la fe, y hoy estamos hablando de asuntos de fe, y eso todavía, hermano, eso todavía que me falta hablar del tema, la fe y el apocalipsis, que esa es otra cosa. La fe y el apocalipsis, que ya lo hablaremos ya en su momento también, hermanos, ¿no? Pero bueno, seguimos por acá. Entonces, el que tiene fe realmente, hermano, el que realmente tiene la fe bíblica, la fe salvadora, porque la fe, repito, no solamente es decir que yo creo, porque si usted le pregunta a la gente de afuera, ¿usted crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en el barbón. No, siempre te va a responder, no, sí, yo creo, él es el grande, el grande. Mi padre, cuando estaba vivo, siempre desde niño me decía, cuidado con mentirle al bravo, ¿ah? Ya, cuidado que el bravo te está viendo, ¿ah? No, yo respeto mucho al bravo, él es el bravo le llamaba a mi padre, ¿no? Entonces, la gente del mundo, hermano, ellos te van a decir, no, yo sí creo. Y Santiago dice que los demonios también creen. Entonces, hay una diferencia. No solamente es creer, sino creer de tal forma, ¿no es cierto? Tener fe de tal forma que es la fe bíblica. O sea, esa fe que cambia una vida. Porque es imposible que Dios esté en una vida y que esa vida siga siendo la misma. Sigue siendo borracho, sigue siendo lisuriento, sigue siendo drogadicto, mujeriego, pornográfico, estafador. No, pues hermano, ¿qué Dios, qué cosa? Hermano, no. Dios cambia una vida, ¿no? La fe verdadera produce un cambio. La fe verdadera, hermano, produce perseverancia, permanencia. ¿Qué significa eso? Te capacita para permanecer en los caminos, para perseverar. Quien no tiene la fe verdadera y solamente cree, le pasa lo que dice la Biblia, ¿no? Y aquellos que creyeron por un tiempo, luego se apartaron, ¿no? Entonces, en cambio, la fe verdadera te da esa seguridad para perseverar. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Es cierto? Muy bien, entonces, buen testimonio. La fe verdadera produce buen testimonio, buen testimonio. Entonces, hay una diferencia entre el religioso, entre el hermanito que solamente cree, al verdadero hijo de Dios, al verdadero cristiano, sí. El verdadero creyente, hermano, tiene, por cuanto cree y tiene la fe verdadera, tiene la facultad, ¿no?, de tener buen testimonio. Buen testimonio. Entonces el joven se va a la universidad y no es que se va a la universidad y allá de repente hace lo que quiere y le da vergüenza hablar de Cristo y de repente le da vergüenza abrir su Biblia, ¿no es cierto? No lleva la Biblia, le da vergüenza de repente si cuando el profesor dice, ¿habrá aquí algún cristiano? Le da vergüenza levantar la mano.
¿no? O aquel hermano que va a su trabajo y se ríe de los chistes pornográficos, de los chistes sexuales de los amigos para que no lo molesten, ¿no? O para caerle bien a los amigos, o si no toma con los amigos también, ¿no es cierto? O si no, hasta se le escapa una lisura para que lo respeten, porque él es, ¿no? De repente en mi caso, un camasca, ¿no? Tienen que respetar mi apellido. No, 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 no. Eso que está ahí es todo menos un verdadero creyente hijo de Dios. El que realmente tiene la fe, esa fe te capacita para dar buen testimonio. Acá no es que tu apellido, que mi familia, que nadie se mete con José Camasca. Aquí, hermano, es hacer respetar el nombre de Dios. Tiene que quedar bien, no mi nombre, el nombre de Dios. Que donde yo vaya, Dios quede bien. Que donde yo vaya, yo sea luz. No, porque dice la palabra y le habla a los que tienen la fe verdadera, a los verdaderos hijos de Dios. Vosotros sois la luz de este mundo. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, buen testimonio en la universidad, en el colegio, en el trabajo, ¿no es cierto? Donde vayas, siempre buen testimonio. Vas a la calle, buen testimonio. ¿Por qué? Porque tú sabes que algún día ese vecino te puede buscar para que le prediques la palabra. Tú sabes que esa persona que de repente un día se entera que tú eres líder, predicador, pero si él dice, no, pero si yo lo oigo, es que es peor Pero no, pero si tienes buen testimonio, dice, ah, no, sí, siempre lo vi un caballero, el señor, no, la señora, sí, muy respetable. Yo no sabía que era cristiano. Yo no sabía que era cristiana, ahora entiendo, ¿te das cuenta? Pero ¿qué te capacita? No es un asunto de reglamentos humanos, ¿ah? Acá no es un asunto, hermano, como lo hacía Israel, ¿no? De circuncidarse la carne. No, 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 es una circuncisión, pero del corazón. Es un asunto primero interno, es un asunto de un cambio de vida, ¿no es cierto? Y eso te produce a ti, hermano, un buen testimonio, la capacidad de tener un buen testimonio. Si yo, hermano, si yo no tuviera esa fe para mi Dios, si yo no sintiera su presencia, si realmente yo no sintiera que Dios está conmigo, no tuviera esa confianza, esa convicción, hermanos, ¿sabes qué? A mí, hermano, el quedar bien en un lugar, por Dios, no me interesaría. A mí la viveza, el hacer lo que me conviene a mí. Pero los que realmente tienen la fe verdadera, que estamos aprendiendo en este estudio, asuntos de fe, que tiene que ver con principios de fe, hermano, nos importa mucho dar buen testimonio. Y como tenemos la verdadera fe, tenemos la capacidad, ¿es cierto?, de poder hacerlo. Porque no es un asunto de esforzarse. Por ejemplo, la Biblia dice, no puede el árbol malo dar buen fruto. Pero note la palabra, no puede. O sea, no es un asunto de me voy a esforzar, es un asunto de naturaleza. El que es árbol malo da fruto malo. Y luego dice, no puede el árbol bueno dar mal fruto. Pero nota la palabra, no puede. O sea, no es un asunto de que el árbol bueno diga, me voy a esforzar. No, 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 no. Es un asunto de naturaleza. ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿No es cierto? Entonces, el que es hijo de Dios tiene la capacidad, hermano, para poder dar buen testimonio. Recuérdalo, da buen testimonio en tu casa, da buen testimonio con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, da buen testimonio con tus amigos en el colegio, en la universidad. Y principal, porque a veces hay hermanos que no comprenden esto. Hay hermanos que son con los vecinos, vecinito, ¿cómo está? Bendiciones, te invito, vecinos, ven a la iglesia. ¿Es cierto? O van a un lugar, o estudian, o trabajan, o sea, hacen las cosas bien, ¿no? Pero en la casa le patean la cabeza a la mujer, o si es mujer, lo agarra como pelota al pobre hombre, o si es muchacho, hijo, le falta el respeto a los padres, los gritonea, les levanta la voz, ya poco falta que le peguen, ¿no es cierto? No, el principal testimonio comienza por casa. No, si tú tienes fe, Santiago dice, ¿tú dices que tienes fe? Bueno, muestra por tus obras la fe. Así dice, yo no estoy que me la invento, así dice, ¿tú dices que tienes fe? Muestra por tus buenas obras la fe que tienes, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, hermano, digamos, se comienza por casa,
¿no? Para mí, por ejemplo, yo delante de ustedes en la iglesia, hasta puedo poner mi carita ahí de angelito, ¿no es cierto? O de repente, no sé, con mis vecinos, pero si en mi casa, mi familia me conoce, entonces yo soy un hipócrita. Entonces, hermano, pidámosle, Señor, trata conmigo. ¿Te acuerdas la enseñanza? Examínate. Señor, yo me estoy examinando y me doy cuenta que necesito, Señor, ayúdame, Padre, te lo pido. Y vas a ver cómo Él ayuda, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así de simple. El que pide, recibe. Muy bien. Vamos al verso 3 entonces. Ya estamos ya 30 minutos enseñando, media hora hablando, hermanos. Se nos va el tiempo. Vamos a tomarnos unos minutos más. ¿Ya? Verso 3. Verso 3. Dice, por la fe entendemos, Padre Santo. O sea, el entendimiento a las cosas de Dios, el entendimiento a obedecer a Dios, a lo correcto y no llamar malo a lo bueno, ni llamar bueno a lo malo. ¿Cuándo viene ese entendimiento? Cuando tenemos fe. Cuando tenemos fe. Es por eso que mira, a veces llevas un invitado, ¿no? O a tu amiga, ¿no es cierto? A tu amiga, cavernaria, te invito a la iglesia. Y ella dice, no, me aburre a mí, tu pastor aburre, de verdad. Ya cavernaria, te invito. O de repente lo invitas ¿cómo se llama? A tu amigo, ¿no es cierto? A Primitivo. Primitivo, te invito a mi iglesia, Primitivo. No, que me aburre, yo me duermo en la iglesia, vamos. Y ahí está tu amigo, tu amiga sentado, escuchando. Pero ¿cómo está escuchando? ¿Con actitud? ¿Está escuchando con ganas de aprender? No. ¿Sabe cómo está escuchando? Así como diciendo, qué aburrido. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora acaba? Está loco ese hombre, exagerado. Diosito es bueno. No importa lo que yo haga, Diosito es bueno. Yo soy su engreído de Dios. No importa lo que yo haga, yo sé que Diosito me va a decir a mí, pasa, pasa, ya. Porque yo soy su engreído de Dios. ¿No es cierto? Entonces, está escuchando de esa manera. Y al no escuchar con fe, entonces no va a entender. Porque el entendimiento a las cosas de Dios, ¿cuándo es? Cuando tienes fe. He ahí, por ejemplo, hermano, la mamá inconversa, ¿no? O el papá inconverso, pongámosle. La mamá inconversa, el papá inconverso. La mamá le dice al hijo, no quiero que vayas a la iglesia. Pero mamá, le dice el muchacho, ¿no? Yo quiero ir a la iglesia, mamá, déjame, por favor. La iglesia es bonita, mamá. No, 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 no. Tú ya estás muy fanático, ¿ah? Tú ya estás muy fanático ya. No quiero que vayas a la iglesia. No quiero. Quiero que te quedes aquí. Pero mamá, ¿qué prefieres? Le dice el joven. Que vaya a la fiesta, que tome. ¿Qué prefieres? ¿Que esté con los amigos? ¿No te acuerdas antes, mamá? No, no, tampoco exageres, ¿ah? Pero no quiero. No quiero que vayas a la iglesia. Aquí Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, ¿no? Así que ahí en tu cuarto, hay tu hora, Diosito te escucha. Ya, no quiero que vayas. Al final, ese chico deja de congregar, los amigos lo llaman, como ya ha pasado, y yo hace unos días atrás miraba a un joven que venía a la iglesia, pero sus padres le prohibieron. Ahora cuando lo veo, está en una esquina drogándose, todo cochino, me ve y me saluda. Me queda animarlo solamente, hermano. Pero me imagino, hermano, esos padres, hermano, me imagino la carga que tendrán diciendo, mis hijos iban a la iglesia, pero yo los estorbé. Y ahora crecieron sin amar a Dios. Y ahora entiendo, ¿no es cierto? Bueno, hasta que volvamos al ejemplo que puse el primero, esa madre que estorba a su hijo, luego esa madre se convierte. Esa madre se convierte y esa madre dice, que ahora entiendo, ahora comprendo que su palabra dice que hay que congregar, ahora entiendo que los caminos de Dios son hermosos, ahora comprendo que hay felicidad en servir a Dios, qué hermoso, yo no me había dado cuenta, yo pensé que la felicidad solamente era en el trago, no es cierto, en la fiesta, ahí nomás yo pensé que uno era feliz, pero no, ahora me di cuenta que yo puedo ser feliz, puedo sonreír, puedo estar alegre, sin trago, sin fiesta, buscando a Dios. Él puede llenar el vacío de mi corazón. Ahora comprendo, ¿no? Pero esa madre se da cuenta. Yo le estorbaba a mi hijo porque no entendía. Pero ahora yo entiendo. ¿Pero por qué ahora entiende? Porque ahora tiene fe. Entonces, por la fe entendemos, mi querido hermano. La fe es lo que nos ayuda a entender. Estamos en este estudio, hermano. Este es un estudio, ¿ya?
No sé si de repente te acompañaré de estos 40 versículos, que son 40 principios en este estudio, asuntos de fe. No sé si te acompañaré de repente solamente 10 versículos, 15 o 20. Pero vamos a entre hoy martes, ¿no? Hoy martes, mañana miércoles, 8 de la noche, el viernes, 8 de la noche, y ahí la terminamos. Porque el domingo damos un tema evangelístico, ya que recuerda, los domingos son servicios evangelísticos. Domingo es para que a todo el mundo invite, ya que domingo nadie trabaja. O casi nadie, ¿no? Muy bien, entonces, por la fe entendemos. Por la fe entendemos, hermano. Por ejemplo, a mí me llegó el entendimiento cuando realmente creí en Dios. Cuando realmente creí en Dios. ¿A qué edad fue eso? 16 años. Me hubiera gustado servirle desde más antes, me hubiera encantado servirle a Dios, servirle a Dios desde los 8 años, 7 años. Me hubiera fascinado, hermano. Pero de niño no entendía. Para mí Diosito estaba arriba en el cielo y listo, ¿no? Cuando fui joven, hermano, me hubiera gustado, me hubiera gustado, hermano, de repente 14, 15 años, me hubiera gustado, hermano, estar en los caminos de Dios, pero no entendía. Y porque no entendía, hermano, vivía mi vida a mi manera, hacía lo que yo quería. Cuando en alguna oportunidad me invitaron a una iglesia, yo le corría, yo decía, ¿qué voy a ir yo a ese lugar de puros locos? ¿No es cierto? Y ahora resulta que los años pasaron y yo soy el pastor de los locos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que intento decirte? Uno entiende cuando tiene fe. Cuando realmente uno tiene fe, la fe te hace entender. Por la fe entendemos. ¿Por qué tu esposo inconverso no entiende? Porque no está en la fe. Porque no tiene fe. No, pero él dice que cree en Dios. También los demonios creen en Dios porque le han visto. ¿No es cierto? Y le tienen miedo porque tiemblan, dice, a su presencia. No, pero yo te hablo de la fe bíblica, esa fe que te da seguridad, esa fe que es la prueba de que Dios es real. Verso 1, verso 2, la fe verdadera, la fe bíblica, que es esa fe que te capacita para dar buen testimonio. ¿No es cierto? ¿No? ¿Tienes fe? Muéstrame por tus obras. ¿Te acuerdas, Santiago? La fe bíblica, esa fe es la fe que te hace entender. Es la fe que te hace entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Es cierto? Por la palabra de Dios. La fe es la que me hace entender a mí. Dios creó los cielos. Dios creó la tierra. Su palabra es verdad. Dios es real. Entonces, ahora entiendo. Ahora comprendo. ¿Es cierto? Eso que está muy importante. Mira, yo hablaba hace unos días atrás en consejería pastoral. Yo hablaba con alguien que me contaba que esa persona pensaba, digamos, cuando estaba en el mundo, pertenecía a, no sé cómo se le llama, a los escuadrones, no sé cómo se le llama, pero de los que cargan al Señor de los Milagros. Él pertenecía a los escuadrones, algo así, me comentó, que él pertenecía y él cargaba una vez al año al Señor de los Milagros. Y esa persona me contaba y me decía de que él decía, se sentía bien, porque él decía, yo podré tomar, yo podré tener, me he divorciado, podré tener mujeres, me voy al prostíbulo, tengo un carácter de perro, pero a mí lo que me salva es cargar al Señor de los Milagros, ¿no? No importa cómo viva, con tal que yo cargue, porque así vive la mayoría de esas personas. Pero hermano, pensar así es como que un esposo le diga a su esposa, ¿no es cierto? Mira, yo te engaño, yo te pego, no te doy para la comida, ¿no es cierto? No te doy para la comida, pero eso sí, tú dime nomás a qué hora, porque yo estoy dispuesto a cargarte, a hacerte capachún. Porque yo creo que aunque no te dé para la comida, aunque yo te pegue y aunque te engañe, con tal que te cargue, yo soy un buen esposo. Bueno, esa misma lógica, ¿no es cierto? Es la lógica que se usa para la religión.
Y no es bíblica, hermano. Primeramente, Dios no necesita que lo cargues. Dios te pide obediencia. Obediencia pide Dios y no sacrificios. No, pero yo quiero sacrificios, no, obediencia. Pero yo sé que si de repente alguien nos está viendo, que es un invitado, no lo va a entender. Él lo va a ver como que no, pero es mi creencia, esa es mi religión, ese pastor está faltándome el respeto, él está mal, ¿dónde está el amor? Pero ¿sabes por qué no lo entiendes? Porque necesitas venir a la fe, pedirle a Dios de corazón, Señor, yo quiero pedirte algo. Lo que ese hombre habla, ¿es verdad? ¿Es verdad, Señor? Padre mío, trata conmigo, Señor. ¿Es verdad lo que ese hombre habla? Trata conmigo, Señor. Yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Una vez que tú te rindes a Dios, recibes la verdadera fe. Y esa fe te hace entender. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Es cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, antes de ser el gran apóstol Pablo, ¿qué hacía él? Él mataba a cristianos. Él, hermano, perseguía a cristianos. A los hombres los amarraba, hermano, de las piernas al caballo y los arrastraba hasta otro pueblo. Muchos de ellos morían en el camino por las piedras. Otros quedaban gravemente heridos para estar, hermano, en el cepo de una cárcel oscura. A las mujeres, ¿sabes qué le hacía a las mujeres? Las amarraba del cabello, del pelo largo, las amarraba al caballo y igual las llevaba así. Entonces, ¿qué intento decirte? El apóstol Pablo era un creyente en Dios, hasta que Jesús se le apareció y le dijo, cuando tú golpeas a los cristianos, a mí me golpeas. ¿No es cierto? Deja de perseguirme, Pablo. Dando a entender de que al perseguirlos a ellos, a mí me persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es agarrar a patadas un aguijón. Quien se lastima eres tú, ¿no? Y ahí Pablo entendió cuando el Señor le habló. Y cuando tuvo la verdadera fe, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Entonces, ¿cuándo viene ese entendimiento? Cuando creemos realmente. Por eso cuando vemos hermanitos que dicen, no, estoy desanimado, no sé si congregara, no sé de verdad, no sé si Dios existe, no, lo que pasa es que estoy con la depre espiritual, no, lo que pasa es de que se me ha levantado el diablo, no, lo que pasa es de que ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es de que todavía no tienen esa fe bíblica. Están creyendo, sí, y se esfuerzan. Pero si tuvieran esa fe bíblica, verso 1, por favor, esa fe bíblica te da seguridad. Esa fe bíblica te da seguridad de los caminos de Dios. Esa fe bíblica es la prueba de que hay un Dios real, aunque no lo veas. Esa fe bíblica te ayuda, te capacita en tu vida para generar un buen testimonio y que puedas hacer las cosas bien. Esa fe bíblica es la que te capacita para entender. Entonces ya no es ya que porque el pastor me predica, que porque abran el templo, que porque abran la célula. No, todo eso lo hago. Mi pastor me predica porque me ama. Abren el templo porque ya se va a poder. Se abre la célula, qué lindo para poder congregar. Pero al margen de todo eso, yo entiendo que Dios es primero. Le voy a dar mi vida, le voy a servir porque creo con todo mi corazón. La fe te capacita para entender lo que a otros les cuesta entender. El entendimiento viene con la fe. El entendimiento viene con la fe. Y según la Biblia, en la parábola del sembrador, que me parece que está en Mateo 13, a ver, de repente, y vamos terminando, por favor, primero hay que buscar y luego vamos terminando. Solamente los que entienden son los que dan fruto. Dice la Biblia que el que oyó, el de junto al camino, oyó la palabra, pero dice la Biblia, vino el malo y se robó la palabra. ¿No? El que estuvo en pedregales oyó la palabra, pero salido del sol, como no había raíz, dice la Biblia, se secó y se apartó. El de entre espinos, dice la Biblia, que fue ahogado por la avaricia, ¿no? El amor al dinero. Pero dice, vamos acá, vamos acá, sí, seguimos, vamos más allá, seguimos por favor. Sí, vamos, chiquita. Muy bien, ajá, ahí. Seguimos. Ajá, verso 10. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá, dice. Vamos a bajar. Ahí está.
Mira, mira lo que habla. Habla de los que entienden. ¿Cómo se llama? Sí, permíteme, por favor. Muy bien. Miren, hermanos. Por ejemplo, hablando de los que entienden, dice la Biblia, pero parte cayó en buena tierra, dice la palabra de Dios. Parte cayó en buena tierra. O sea, los que oyen y tienen fe de corazón, dice la Biblia. Muy bien. Parte cayó en buena tierra. Creo que está arriba. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Y cuando lees el contexto dice, estos son los que oyen y entienden la palabra de Dios. Amén. Entonces, volvamos por favor a Hebreos. A Hebreos 11, verso 4. Muy bien. Verso 3. Por la fe entendemos. Así que mi querido hermano, yo quiero motivarte con todo mi corazón a que te conectes todos los días desde temprano, 8 en punto de la noche, porque hay hermanos que desde las 8 en punto ya están conectados, hasta me ganan a mí. Yo apenas entro, ya están ahí, hermano. ¿Por qué? Porque ellos entienden por su fe de que Dios es real, de que esa es la manera en que honran a Dios. Entonces yo quiero animarte que estés desde temprano, porque hay hermanos que invitan a otros, que predican, que comparten la palabra. Porque todos ustedes, hermanos, tienen sus páginas, ¿no? En el Facebook. Las páginas de música, páginas de creyendo en Dios, páginas. Pero no todos comparten la palabra, todas sus páginas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay algunos que comparten la palabra? Porque por su fe entienden de que el Dios real les pide predicar, les pide evangelizar. Y en este momento no se puede tocar puertas, pero sí podemos predicar compartiendo la palabra. Entonces la fe es la que nos ayuda a entender. La fe es la que produce entendimiento en nosotros. Así que te espero el día de mañana, 8 en punto de la noche, para poder ver este estudio, Asuntos de Fe, parte 2. ¿Cuándo ocurre eso? Mañana. Aquí podemos verlo. Muy bien. Asuntos de Fe, parte 2. El día de mañana, miércoles, 8 en punto de la noche.